mañana, 1 minuto. Hoy es 1 de febrero del año 2021. Qué gusto poder acompañarle, saludarle esta mañana, esta semana, en este mecanismo 7+7 corresponde cuarentena. Ya saben ustedes que cuando estamos en cuarentena, pues nos rotamos. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Mañana estará el señor Pedro Yajure, pero lo tenemos en línea telefónica porque queremos conversar con él, revisar información y también que nos cuente, además, cómo se prepara para esta semana de cuarentena. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, Venezuela, feliz y bendecido día. Hoy es el lunes, Dair, lunes 1 de febrero, como dijiste. Hoy está de cumpleaños, hoy se celebra un año más del nacimiento del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Tal día como hoy, pero en 1817, nace en la ciudad de Cuba, en el estado bolivariano de Miranda, el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Lástima que no pintaron las calles hoy en Cuba, ni esta semana. Parece que van a dejar pasar por debajo de la mesa esta fecha tan emblemática para quienes somos bolivarianos, porque hay que recordar que las tres raíces inspiradas por el comandante Chávez pues están allí en Robinson, Ezequiel Zamora y Bolívar. Y lamentablemente pues no hay anuncio de actividades en el día de hoy en la ciudad de Cuba que vio nacer al general del pueblo soberano. Esto lo digo como para llamar a la reflexión. No hay que olvidar al general del pueblo soberano. Así es. Además que bueno, entendemos además la situación de la pandemia y los mecanismos de bioseguridad, pero quizás sí alguna actividad especial para recordar esta fecha tan importante. Pedro, estamos en este mecanismo 7+7, cuarentena durante esta semana. Nosotros siempre nos sumamos a ese llamado a cuidar todos los mecanismos de bioseguridad, a salir estrictamente lo necesario, a entender además lo complejo de la situación de esta nueva cepa que además todo parece indicar que tiene mayor porcentaje de contagio de la que ya se venía presentando y que aún así, con todas las medidas de controles en nuestro país, debemos nosotros también ser corresponsables de cada una de esas medidas que se están ejecutando desde la Organización Mundial de la Salud, Ejecutivo Nacional y por supuesto pues cada uno de los venezolanos asumiendo también. Sí, esta cepa que se ha generado en el mundo son tres, una proveniente del Reino Unido, una en Brasil muy cerca y la otra africana. Son letales estas cepas, son bastante, producen rápidamente la muerte, son muy rebeldes. De esta manera yo creo que hay que cuidarse aún más. El presidente ayer llamaba la atención para usar el tapabocas doble si es preciso. Así es. Para de esta manera protegerse tanto de la cepa brasileña, de la africana y del Reino Unido. Creo que es importante mantener aún cuando sabemos que el coronavirus, el normal, está en la calle produciendo lamentablemente muertes. Esta semana que pasó dejó enlutó a gran parte de la familia venezolana, personas allegadas al deporte. En el caso de la señora Miriam, madre de nuestra querida Benítez. Yo creo que al igual que ella, otros venezolanos también han padecido esta enfermedad y lamentablemente han fallecido. Es el llamado a la conciencia, a la reflexión del pueblo venezolano a que debemos cuidarnos. Así es. Mira, Pedro, contigo en línea quiero darle la bienvenida el día de hoy a Hernán Canorea, que arrancó a las 5:30 minutos de la mañana. Cantar de Gallos retornó a estas pantallas de Venezolana de Televisión y va a tener transmisión lunes, miércoles y viernes de 5:30 a 6:30 minutos de la mañana, además con muchísima receptividad. Creo que extrañaban en ese horario esa revisión de las informaciones, actualizar, pero también el análisis de cada una de las noticias. Incluso prometió que puede tener invitados que estarían sumándose a esa hora. Así que bueno, desde acá le damos la bienvenida y quería aprovechar que estaba contigo en línea telefónica para que tú hicieras lo propio. Eso, claro que sí, lo venía escuchando en la vía y está bastante acertado. Yo creo que como comunicador social que es Hernán Canorea le hacía falta pues el gusanito de la comunicación. Claro. Lo llamaba para que retomara nuevamente a Cantar de Gallo, el Cantar de Gallo, tan importante para llamar a la reflexión, leer los titulares de los medios de comunicación y por supuesto analizar gran parte de lo que dicen los medios.
a nivel nacional e internacional. Fíjate, Pedro, hoy vamos a estar abordando acá en el programa Al Aire tema económico. Estará compartiendo con nosotros el diputado Orlando Camacho, que también es vicepresidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, un poco para revisar junto a él esa agenda de trabajo en materia económica que tendrá que tiene ya la Asamblea Nacional, y también responder algunas dudas, inquietudes. Vamos a ahondar un poco en este tema económico durante esta jornada, así que te voy a invitar a que estés muy atento a la programación, a este espacio, y cualquier duda, pregunta, inquietud, comentario, sugerencia, ya usted sabe lo que debe hacer. Seguramente va a estar muy noticioso el programa hoy con Orlando Camacho. No quiero irme sin antes saludar al licenciado Xavier Moreno Segovia, quien es presidente del terminal de La Guaira y Catialamar, que vienen haciendo un excelente trabajo allí en este terminal, porque este terminal además sirve para el transporte de las personas que requieran ir al interior del país y a precios verdaderamente respetados por la norma. Así que saludos a ellos, que vienen realizando un excelente trabajo. Es el mismo equipo del general Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado de La Guaira. Bueno, saludos a todo ese equipo. Pedro, gracias por acompañarnos en este contacto telefónico. Continúe con su cuarentena radical esta semana, cuarentena consciente, sumándonos a este mecanismo 7 más 7, 7 de la mañana, 7 minutos, y de inmediato vamos a revisar información que está reseñada en diferentes portales de noticias, y vamos a arrancar con Ciudad Caracas. Titula una de las informaciones el día de hoy: Venezuela y Cuba afinan acuerdos para producir vacunas contra COVID-19, y vamos a chequear el interior de esta información. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, sostuvo este viernes una reunión con el viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisa, para afinar acuerdos de cooperación entre ambas naciones para iniciar así con la producción de las vacunas contra COVID-19. Indicó además el canciller: hicimos una revisión en términos geopolíticos, geoeconómicos de la región, del ALBA TCP, de la producción de la vacuna. Cabe destacar que Cuba está desarrollando 4 tipos de vacunas para enfrentar la pandemia. En este sentido, también recalcó que se conversó de diversos temas de la economía binacional, así como de proyectos que tienen ambas naciones por el Convenio Integral de Cooperación en materia de salud, educación y cultura. Además, agregó: más allá de los golpes que nos ha dado el imperialismo, tratando de impedir nuestra relación fluida, sancionando empresas de ambos países, impedir el transporte para la producción de petróleo y afectando al turismo, la relación entre Cuba y Venezuela está en un momento excepcional, dijo el canciller de la República. Revisamos en esta oportunidad radiomundial.com.be. Ellos titulan: revelan pruebas sobre participación de Guaidó y López en planes conspirativos contra Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, realizó este domingo una rueda de prensa desde la sede del Parlamento venezolano, donde mostró nueva información importante de los planes de Leopoldo López, Donald Trump e Iván Duque contra la paz de Venezuela. Dijo: queremos informar al país que ha continuado la investigación y las pesquisas con respecto a la operación Gedeón. Asimismo, informó que fue capturado un sujeto identificado como Juan Gutiérrez Aranguren, quien estuvo implicado en uno de los intentos de golpe de Estado. El detenido confesó muchas de las informaciones, ratificó algunas sospechas y mostró pruebas de cómo son los dirigentes del Gedeón. En este sentido, y en un audiovisual mostrado por el diputado Jorge Rodríguez, Gutiérrez Aranguren menciona en sus declaraciones que se encontró con Cliver Alcalá Cordones y con el asesino de Ricardo Durán. Información que está publicada en el portal radiomundial.com.be y que pueden revisar y ampliar, profundizar un poco más. Avanzamos para chequear Hispan TV. Ellos titulan esto en información internacional: Andrés Array lidera intención de voto de presidenciales en Ecuador. El aspirante presidencial correísta es señalado por las encuestas como el favorito para ganar las elecciones de Ecuador este próximo 7 de febrero. La gran mayoría de los sondeos que desde el viernes han dejado de publicarse conforme a normativa electoral considera el binomio presidencial de la Alianza Progresista Unión por la Esperanza UNES, integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascali, como el ganador en primera vuelta, con un promedio de intención de votos que ronda el 35.4% de los votos. Así están las informaciones a esta hora en materia nacional e internacional en medios digitales. 7:10 minutos y vamos con el coronel José Pereira del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEC. Nos comentará cómo estará el comportamiento del tiempo en las próximas horas. Hola, hola, mi bella Venezuela. Feliz mañana, feliz inicio de semana. Recuerda,
semana de cuarentena radical. Junto a la prevención, quédate en tu casa. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Pronóstico para las próximas horas. Prevalece cielo parcialmente nublado y pocas probabilidades de precipitaciones en buena parte del país. No obstante, los vientos alisios con velocidad moderada transportan humedad hacia las regiones norte costeras, favoreciendo la formación de nubosidad estratiforme con lluvias o lloviznas dispersas en áreas al este de Falcón y Miranda, Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Delta Macuro. Por otra parte, la zona de convergencia intertropical, recuerda, sistema principal de lluvia en Venezuela, genera algunos núcleos nubosos acompañados de precipitaciones y ocasionales descargas eléctricas, especialmente después del mediodía, al sur de Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Ubicación típica de esta época del año. Se prevén acumulados pluviométricos entre 5 a 25 litros por metro cuadrado. Asimismo, se estiman precipitaciones dispersas al sur del lago de Maracaibo, Táchira y Mérida, producto de la acción del viento sobre la orografía, estimando acumulados entre 1 a 7 litros por metro cuadrado. Continúan las bajas temperaturas durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana. De igual forma, se mantienen máximas temperaturas después del mediodía, cercanas a los 35 grados Celsius en las regiones llaneras, oeste, centro-occidente, Zulia y Amazonas, incrementando el riesgo de incendios forestales. Recuerda, vamos hacia la temporada seca y con el aumento de temperatura a finales de febrero, marzo y abril. Fase lunar, 3 días antes de cuarto menguante. Hidrometeorología del Servicio de Nuestra Patria y la gestión de riesgos. Recuerda, junto a la prevención, quédate en tu casa. Que tengan un feliz día, se me cuidan. 7 de la mañana, 12 minutos, compartimos con ustedes a esta hora publicidad. 7 de la mañana, 14 minutos, vamos a saludar a las emisoras que se conectan con nosotros. Hoy es lunes y nos vamos al estado de Anzoátegui y allí saludamos a Radio Armonía 89.5, Radio Máster 90.5, tenemos a Patete Radio 91.7, Reina 93.3, Máster TV. También sumamos a Líder 96.3, están en Puerto La Cruz. Llegamos al estado de Aragua para saludar a Rafael Urdaneta 93.5, Irimay 98.7, Patria 98.3, Juventud 94.7 en La Victoria, Aragüeña 99.5 y Telearagua. En Altos Mirandinos se conectan a través de Miranda 100.1. En el estado Apure está Sabana 97.9, Bolivariana 93.7, Voz del Rincón Hondo 93.3. También tenemos en el estado Bolívar CBG 106.7, Radio Cima 107.9, Radio Regional Bolívar 101.1 y en la Gran Caracas se conectan a través de MK 104.9. 7:15 minutos de la mañana, redes para que se activen. Al aire BTV Canal 8, Pedro J. Yajure, Ralday. Recuerden que el señor Pedro Yajure está en cuarentena radical, está en casita. Nosotros vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a estar conversando con el diputado Orlando Camacho. Preguntas a través de esa vía. Nos vamos a ir con nuestro tema doradito. Hoy es lunes y el señor Laudelino Hernández los lunes se lo dedica a Silvio Rodríguez. El tema se llama La Gota de Rocío. La pausa y retornamos. No se aparten de nuestra sintonía, que en tan solo minutos estaremos de vuelta con ustedes. Mi amor,
y fui con tanto brillo que encendí su corazón. Y mientras la besaba, me dijo en un temblor: esto es lo que faltaba para que saliera el sol. Gota de rocío, no dejes de caer para que el amor mío siempre me quiera tener. Oh, gota de rocío, no dejes de caer para que el amor mío siempre me quiera tener. Siempre me quiera tener. Siempre me quiera tener. Siempre, siempre me quiera tener. Siempre me quiera tener. 7 de la mañana, 22 minutos. Estamos de vuelta con ustedes y ya nos acompaña de inmediato nuestro primer y único invitado de este día. Se trata del diputado Orlando Camacho, que además es vicepresidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Y vaya que tiene trabajo en esta oportunidad. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Gracias, Dair. Bueno, primero, ¿quién no está aquí nervioso frente a una bella dama? En esta mañana de cuarentena radical, ¿verdad? Estamos en cuarentena. Y más en hablar de temas económicos que siempre toda la sociedad venezolana está pendiente, bueno, de la economía, de los ingresos, de las soluciones. Fíjese que uno de los principales, apenas se instaló la nueva Asamblea Nacional, es más, antes de instalarse la Asamblea Nacional, en esas consultas que se hacían, usted como candidato de las diferentes áreas iban siempre orientadas al tema, económico productivo, el tema de salario, economía digital, es decir, buena parte de los temas que se abordaban o que se solicitaban en ese momento estaban relacionados con la economía. En este momento, ya instalada, con comisiones definidas, ¿cuál es la agenda de esta Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Social en la Asamblea Nacional? ¿Por dónde comenzar? Bueno, interesantísimo. Mira, ya comenzamos los debates dentro de la Comisión de Economía, revisando cuál es la prioridad que quiere la gente. Definitivamente hay prioridades como la ley de precios, la activación, modificación, revisión del Código de Comercio, la ley de emprendimiento para esos nuevos emprendedores que han nacido en época de pandemia, cómo simplificar trámites, cómo hacer que los registros sean rápidos, que puedan esas pequeñas y medianas empresas que se están naciendo, que están registrándose, puedan obtener capital rápido para poder complementar el salario. Y bueno, también el tema del salario es unos temas de debate importante dentro de la comisión. Yo creo que las 5 subcomisiones están abocadas a los problemas diarios del venezolano y estamos de puertas abiertas en el edificio José María Vargas, en el piso 4, recibiendo las propuestas de lunes a viernes. Estamos trabajando todos los días y sábado y domingo en el despliegue de calle. Ok, usted toca varios aspectos relacionados con el tema económico. Si nos enfocamos en tema salario, que además uno de los solicitados y de las preguntas permanentes que nos realizan a nosotros acá desde este espacio, ¿cómo se va a manejar además la discusión de esta área en la Asamblea Nacional y en esta Comisión de Economía? Mira, fundamental para hablar del tema de salario hay que hablar de la ley antibloqueo. La ley antibloqueo es una respuesta contundente para poder elevar los ingresos de la nación. Si los ingresos de la nación se recuperan según el plan previsto y se buscan entre todos los venezolanos acuerdos, diálogos para poder elevar los ingresos de Venezuela, es viable los aumentos de salario a nivel del sector público. Pasa por que cada uno de nosotros seamos embajadores
que seamos embajadores de paz, embajadores de diálogo, que busquemos inversionistas nacionales, privados, que hablemos todos bien de Venezuela para que se pueda generar ingresos reales y los ajustes salarios no se traduzcan en inflación y en menos acceso de bienes y servicios. Porque es importante que el salario vaya acompañado de capacidad de compra, de capacidad de adquisición y mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Es decir, que para hablar o para discutir el tema de salario, primero se debe trabajar ley antibloqueo. Ley antibloqueo, y también hay que trabajar mucho en recuperar el ingreso de PDVSA, de recuperar el pago de los servicios públicos de las personas o de las empresas, las personas naturales que pueden pagar servicios públicos, puedan seguir contribuyendo a quitarle esa carga al Estado y que puedan redistribuirse lo que es el salario. Porque fíjese que con respecto al tema del salario, nosotros que tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes candidatos a diputados, incluso, bueno, luego de ser ya electos, ciertas propuestas que van surgiendo, hay un sector de los trabajadores que dice, bueno, nosotros proponemos que sea anclado al petro, además una propuesta que traen ya desde hace bastante tiempo. Llegamos a entrevistar candidatos, diputados de la oposición que decían que no, que la solución era dolarizar el salario, y estaba otra área entre los candidatos y quienes surgen propuestas que decían era igualar el bolívar divisa para poder solventar la situación. Desde el punto de vista económico, ¿cuál de esos escenarios es más viable relacionado al salario? Mira, todas las propuestas están sobre la mesa. En la mesa. Sobre, como dice el presidente, arriba, al lado, por debajo, en el techo, en el aire, en todas lados están las propuestas. Cualquiera de esas propuestas es válida. Lo único importante para poder hacer esas propuestas que se materialicen en la realidad es que recuperemos los ingresos del país. Si logramos que la producción del petróleo, la sustitución de importaciones, la racionalización de los costos y gastos y la corrupción baje, es posible que cualquiera de esas propuestas se mejore el salario. Pero es importante que la producción, los ingresos, sean por producción de petróleo, que es fundamental, por el derivado también de la petroquímica, por la producción de acero, de aluminio, por la producción agrícola, que todo eso contribuya al ingreso para poder ir a hablar de ajuste salarial. El ingreso de la República bajó más del 99% debido a las sanciones unilaterales, y tú no puedes dar un aumento de lo que no tienes. Si no podemos aquí venir a esta altura del año 2021 a engañar a la gente. A trabajar en algo irreal. Claro, y además que el presidente lo ha dicho, y el Ejecutivo lo ha dicho claramente, que tenemos que ser, bueno, primero honestos, sinceros. Tenemos que todos contribuir de verdad. Esa fue la primera intervención mía dentro de la comisión, es qué vamos a hacer cada uno de los diputados de la comisión para recuperar el ingreso de la nación. Si recuperamos ingresos, puede haber aumento de salario. Eso es básicamente para el sector público, para los pensionados, para lo que depende de la actividad pública. El sector privado tiene otra dimensión en este momento. Los sectores privados tienen un salario mínimo distinto que permite que puedan tener mejores accesos, porque el sector privado tiene alguna movilidad, porque tienen menos trabajadores, porque están haciendo transacciones importando, vendiendo, tienen mayor facilidad. El que está mucho más complicado es el gobierno, gracias a las sanciones y a las diferencias que se tienen. Por eso es importante el diálogo con todos los sectores de la economía, con el sector universitario, con los campesinos, con los trabajadores y con otros gremios que permitan contribuir a la economía real nacional. De hecho, vimos por allí declaraciones de sectores empresariales que buscan también sumarse a ese diálogo y conversar o reunirse en la Asamblea Nacional. ¿Eso se ha concretado o han recibido, por lo menos en esta Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, algún tipo de propuesta concreta de algún sector empresarial? Aún no hemos recibido propuestas. Siempre estamos nosotros en FEINDUSTRIA y en la Asamblea, la Comisión de Economía, estamos todas las semanas y todos los días
en reuniones, compartiendo con empresarios y tomando notas de las ideas. El empresario no está acostumbrado a llevar casi propuestas a las comisiones. Nosotros venimos de la Asamblea Nacional Constituyente, ahí tuve 3 años en la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, se recibió solamente 2 propuestas del sector empresarial. Del sector empresarial. Sí. De los sectores de los trabajadores, bueno, eran 2 propuestas diarias. Sí, una diferencia enorme. Y además que en el sector de trabajadores la propuesta varía dependiendo del área, es decir, sector petrolero, el sector educativo, el sector, pues cada uno tiene una propuesta que se va acercando a su realidad económica. Y bueno, nada, pero estamos abiertos y queremos, bueno, buscar cualquier mecanismo que pueda hacer que los negocios funcionen, que se genere riqueza y que esa riqueza el Estado pueda tributar, pueda cobrar sus impuestos y pueda permitir una economía que funcione para todos los venezolanos. Si priorizáramos en este momento con respecto al tema económico, quizás es un poco complejo, pero priorizar y decir, bueno, estas son las áreas que se deben tocar quizás a lo inmediato o a corto plazo dentro de la Asamblea Nacional, ¿cuál considera usted que deben ser? Mira, buscar inversionistas y buscar producir. No hay cosa más importante que mejorar los ingresos de la nación. Con ingresos se puede mejorar los servicios que están complicados, como el servicio eléctrico, como el servicio de agua, el gas, la gasolina, ¿cierto? ¿No? Y los salarios. Sí tenemos, es decir, fundamental que todos los venezolanos busquemos cómo complementar ingresos, cómo enamorar inversionistas, cómo generar confianza. Mira, el tema de confianza, ¿cómo se genera confianza? Que es uno de los temas claves. La confianza genera básicamente que las leyes se cumplan para todos los venezolanos por igual. Sean del oficialismo, sea de la oposición, sea amigo del amigo del amigo, tengan padrino, no tengan padrino, pero que se cumplan las leyes, que se cumplan las normas y que todo el mundo tenga la misma oportunidad para poder hacer negocios en Venezuela. En el sector empresarial, en este momento, para lograr esas inversiones, atraer esa inversión al país, ¿cuál es la debilidad o la mayor debilidad que presenta Venezuela en este momento, aparte del bloqueo? Bueno, el mercado interno, un mercado interno contraído, que es producto, al final es producto de las sanciones, del cerco, que te hace que no tengas capacidad de gasto, que no tengas capacidad de consumo, y también las empresas privadas, así como el país está restringido, hoy está utilizándose muy poca su capacidad de producción o de capacidad económica, de la misma forma está el sector privado. El sector privado está empequeñecido, es pequeño comparado al año 2007, yo creo que puede ser 90% más pequeño, y eso es una realidad que tenemos que, cambiar. También hay que tocar aquí, importante es generación de nuevos negocios, exportación, irse al área minera, minería digital, economía digital. Bueno, aquí hay un sinfín de oportunidades que todos, es decir, desde el más joven, desde el muchacho que está en la universidad o el estudiante, el que tiene adulto medio, contemporáneo, adulto mayor, todos tenemos que, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestro paradigma para generar, cualquier cosa que genere ingresos es bienvenido. El tema de disminuir trámites para agilizar procesos, ¿eso ha mejorado desde el punto de vista de lograr esa inversión, atraer inversión? Se ha mejorado, mira, hemos venido trabajando con el Ejecutivo Nacional a través con la ministra Eneida de la Haya, también con la vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra de Finanzas, la compañera Delcy Rodríguez, simplificando lo que son todos los trámites para registro mercantil, también facilitando el tema de el pospago del IVA, que era un tema complejo para la pequeña y media industria, también facilitación con SENCAMER de permisología, con registro sanitario. Hoy día se hace por internet, tenemos mesas permanentes de atención y seguimiento para esos temas, lo que es también el tema de sacar el RIF, todo para que las pequeñas y medianas empresas puedan activarse. Yo creo que este es el momento oportuno para que el sector privado y el sector público nos pongamos de acuerdo para solucionar de forma inmediata lo que está dentro de la casa, lo que es dentro de Venezuela para acá, lo que no tiene que ver con el bloqueo, que tiene que ver con con lo que se debe revisar dentro de Venezuela. Las sanciones es una cosa, pero internamente es otra.
todo lo que está en nuestras manos, estamos trabajándolo. Y de la Comisión de Economía, de FEINDUSTRIA, están las puertas abiertas, de lunes a domingo, en horario extendido, de 12 horas, para poder atender cualquier empresario que quiera hacer que su negocio prospere. Este es un país de oportunidades, de esperanza, de éxito. Y en esta época de pandemia hemos demostrado que, bueno, somos privilegiados, porque en otros países la pandemia está complicando la economía. Nosotros estamos, bueno, con el 7+7 estamos fluyendo. Dentro de las dificultades estamos, bueno, sobrellevando y haciendo nuestra vida dentro de una nueva normalidad. Dentro de la nueva normalidad y cuidando los mecanismos de bioseguridad, el diputado Orlando Camacho tiene allí gel antibacterial. Cierto, yo tenía y el mío por acá. Ay, no, se me quedó, el mío está por allí. No se toma agua, no se toma café, distancia. Bueno, ¿qué más no, estamos cuidando. Ay, bueno, pero yo sí tomo café, diputado. Pero mire, tengo mi propia tacita, me tengo lista, estoy preparada. Acá cuidando los mecanismos de bioseguridad. Además, vamos a seguir profundizando en otros temas. Vamos a revisar sus mensajes porque ya veo allí súper activo a través de las redes sociales algunos planteamientos que hace el ciudadano común con respecto al tema económico y al papel que juega la Asamblea Nacional, porque siempre lo decimos, hay una expectativa muy alta en esta Asamblea Nacional y una enorme responsabilidad para quienes tienen la tarea de legislar, de evaluar y de dar respuesta a los venezolanos. 7:37 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa. Antes, compartimos publicidad, nuestro video musical, y al regreso continúa con nosotros el diputado Orlando Camacho, es vicepresidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. No se aparten de nuestra sintonía, retornamos en breve. 7 de la mañana, 45 minutos, de vuelta con ustedes. El diputado Orlando Camacho nos acompaña el día de hoy, vicepresidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional. Está con nosotros esta mañana. Y por acá, diputado, hay algunas preguntas que ustedes han enviado a través de BTV Canal 8, al aire BTV, Pedro J. Yajure y Raldair, y quiero formularle alguna de ellas en la medida de lo posible, porque además siguen llegando. Una de las preguntas dice: ¿qué estrategia tiene el Estado para terminar con las mafias de la importación, para hacer que se dediquen a producir en el país y así poder mejorar el salario de los venezolanos? Nos consultan desde el Estado Monagas. Las importaciones. Nosotros hemos venido trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay un viceministerio de Economía Productiva importante, empresarios. Los milagros ocurren, pero hay que hacer algunas cosas. Si queremos sustituir importación por hecho en Venezuela, hay que ir a reunirse, identificar los productos. Es necesario que haya aranceles, pero también haya abastecimiento. La importación es necesaria porque somos un país que durante muchos años hemos importado. Pero si los empresarios no se muestran, no enseñan los productos, no se activan y no compiten en precio, bueno, es muy difícil que se sustituyan importaciones. Corresponde a nosotros los empresarios, fabricantes nacionales, emprendedores y productores, mostrar qué hacemos. Y esa es una de las mejores formas para que se vaya cambiando la importación por lo hecho en Venezuela. Por la producción. Yo soy un defensor de lo hecho en Venezuela, pero es necesario que cada actor, cada protagonista de la producción vaya y haga su trabajo ante el ministerio. ¿Qué falta para consolidar, para que esa producción acá en Venezuela sea suficiente para dinamizar la economía de nuestro país? Que todos nos pongamos a trabajar, que todos estemos activados, que no estemos discutiendo en temas políticos, sino estemos discutiendo en temas económicos y me refiero al sector empresarial, que estemos trabajando para que... En sintonía con los planes establecidos por el Estado nacional, regional o municipal, trabajando en acercamiento para en conjunto, bueno, atender, mira, tema de precios, la importación, tienes que ver que un producto importado puede ser mucho más económico que uno nacional. Y ahí tiene que ver con aranceles, pero también tiene que ver con eficiencia. ¿Cuántos productos salen por hora? Yo creo que esto toca un trabajo enorme para poder tener soberanía del hecho en Venezuela. Tenemos que mejorar la calidad, los procesos productivos, la eficiencia, la relación precio-producto. Eso es la labor nuestra y yo creo que esto es lo que venimos a hacer en la Asamblea Nacional.
Diputado, otra de las consultas dice lo siguiente: Venezuela no puede avanzar hacia la creación de una moneda alternativa, ejemplo, Cuba. Mira, tú puedes avanzar en cualquier creación de criptomonedas, de monedas alternativas. Ahora, tú para poder tener una moneda tienes que tener un respaldo económico como país. Tenemos que recuperar. Imagínate, si Venezuela recupera los activos que tiene internacionalmente, que fueron sustraídos, que recupere, que pueda exportar petróleo. Es decir, yo creo que sin esas variables que son recuperar el oro, recuperar nuestras empresas internacionales y recuperar el mercado de exportación, o que se le permita a Venezuela exportar nuestro petróleo, porque no te permiten, como una empresa, Dair, tú tienes una empresa que hace este traje de baño y no te permiten ni comprar materias primas, ni comprar repuestos, pero tampoco te permiten venderlo. Entonces es muy difícil. Limitado. Es decir, te tienen como internacionalmente atado. Por eso que la ley antibloqueo permite que participen nuevos actores en alianzas estratégicas para poder saltar, buscar algunas alternativas para que el petróleo que se produce en Venezuela pueda venderse. No es igual de rentable porque es mejor vender directo sin buscar un intermediario. Es mejor comprar directo sin buscar un intermediario para que te compre por ti. Pero no podemos hacer otra cosa por los bloqueos y por las sanciones. ¿Que son producto de qué? Producto de venezolanos que en el exterior hablan mal de Venezuela. Nosotros tenemos que lograr enamorar que cada venezolano se comprometa a hablar bien de su país. Hablar de las bellezas, hablar del clima, de la gente, de las oportunidades. Y hablar también de que Venezuela, dentro de la pandemia del COVID, ha sido uno de los países donde la afectación mundial ha sido menor. Tú vas a ver, mira, yo le decía a mi esposa ayer, yo veo que van a volver otra vez migrantes colombianos a Venezuela. Porque aquí esto es un país de oportunidades, como en los años 80. Aquí falta todavía desarrollar las capacidades productivas, el mercado, es decir, sustituir lo importado por lo hecho en Venezuela. Estamos encaminados hacia eso. Estamos encaminados, y además que pasamos de ser un país de compradores a un país de vendedores. Todo el mundo está vendiendo y aprendiendo a vender y a competir. Fíjese, 7:50 de la mañana, el diputado Orlando Camacho con nosotros. El tema de recaudación de impuestos, porque acá lo preguntaban, estaba tratando de ubicar el mensaje porque nos decían que les preocupaba, alguien que nos escribía por redes, que le preocupaba la situación de recaudación de impuestos porque al transarse a través de divisas, pues no se emite la factura y pues no se declara. ¿Qué se haría al respecto desde la Asamblea Nacional si es un tema que está en agenda? Sí, está en agenda el tema de los evasores de impuestos cuando, bueno, está bienvenido que puedan pagar en cualquier moneda, ¿verdad o no? Pero una cosa es que tú pagues en cualquier moneda y otra cosa es que no factures. Sí estamos comprometidos en buscar una metodología y buscar cualquier modificación de cualquier ley de impuestos sobre la renta o cualquier el IGTF o cualquier tipo de metodología que permita que ese dinero que entre en divisa pues también pague. Es decir, no puede ser que el bolívar tenga un impuesto a las grandes transacciones financieras y el dólar no. Es decir, tiene que ser mínimo iguales de condiciones. ¿Cómo se logra eso? Bueno, estamos estudiando en la comisión, hay un grupo técnico evaluándolo junto con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder pechar, para poder lograr que se pueda, los impuestos a las grandes transacciones financieras puedan recaudarse de la misma forma que se recauda de los bolívares. Yo creo que es importante que haya conciencia. También juega un rol importante el consumidor, a exigir a cada establecimiento su factura. Esa es la mejor metodología, que cada uno de nosotros, que somos consumidores, seamos contralores. Cada comercio tiene que expendir su factura, así paga impuesto del IVA, paga IGTF y también paga impuestos municipales. Nosotros tenemos que ser cada uno de nosotros contralor. La obligatoriedad de utilizar la tasa Banco Central de Venezuela en los diferentes comercios y establecimientos a la hora de transar, ¿hay algún tipo de medida o se evalúa algún tipo de medida que haga obligatoria la utilización de esta tasa? Mira, la respuesta es muy compleja a esa pregunta, porque el venezolano, así como tú, mira, si tú tienes una divisa, ¿a qué tasa la vas a vender? Te respondo yo a ti. ¿A qué tasa?
¿La vas a vender a la tasa del Banco Central o a la mejor que te paguen? Respóndeme de ahí. Claro, pero es que debería, Ya va, pero es que sí, pero es que debería de ser una normativa, es decir, tienes que Mira, utilizar. En la economía, una cosa es la parte jurídica y una cosa es la realidad. No me quieres responder porque tú sabes la respuesta. Porque cualquier venezolano, si yo tengo una divisa, Orlando Camacho, tiene un billete de $20, yo la vendo. Si el Banco Central está más alto que el dólar paralelo, lo vendo al Banco Central. Pero si es al contrario, lo vende al mercado. Pero entonces eso promueve que se utilice la tasa que no es la oficial del Banco Central de Venezuela en el caso de los comercios. En economía, la realidad es la que se impone, no lo que se decreta, claro, pero como fíjese, el amor. Claro, pero fíjese, diputado, que en una oportunidad la diferencia entre esa tasa del Banco Central y la tasa no oficial era gigante y evidentemente se migraba a esa tasa que no era oficial. Pero en este momento la tasa se mantiene muy similar, la diferencia es muy corta, incluso hay momentos donde la tasa del Banco Central es superior. Entonces, ¿por qué no llevar a unificar la tasa del Banco Central? A eso me refiero. Sí, cuando la diferencia es muy corta, creo que eso en este momento es viable. Mira, hay otros mecanismos. Si a ti te preocupa mucho la tasa, ¿verdad?, del Banco Central, los empresarios aumentan el margen de utilidad. Recuerda que cuando tú compras, y yo te lo voy a explicar aquí, cuando tú tienes un comercio, tú pagas con una tarjeta de débito, ¿verdad? Y pagas en bolívares. Primero te quitan el ITF. Después, el dinero que pasa por el punto de débito te cobra una comisión el banco y el punto de débito. Después se demora 1 o 2 días que llegue el dinero a tu cuenta. Cuando tú sacas esa cuenta, ya esa tasa, lo que tú vendiste hoy, tú no recuperas el dinero para reinvertir. Por eso es que hay otras metodologías, no está claro porque en un momento de hiperinflación o en un momento cuando las tasas suben, ¿verdad? La gente busca protegerse, es natural, porque todo el mundo requiere mantener sus inventarios. Esto no es viveza, y esto tampoco es especulación. Si tú vendes 10 refrescos, 10 latas de agua o 10 kilos de carne, tú quieres recuperar tu capital. Y en estos procesos de inflación, de hiperinflación y de persecución por las sanciones, bueno, hace difícil que el empresario pueda recuperar capital porque cada día vale. 2 días que se demore una tarjeta de débito, que llegue el dinero a tu cuenta y tú le pagas al proveedor, bueno, todo eso que se demora hace que tú puedas perder dinero. Por eso es que los empresarios buscan cualquier mecanismo para cuidar su capital. Diputado, 7:55 minutos de la mañana y tenemos que despedir. Vamos a estar además muy atentos y haciendo seguimiento a estas discusiones, a esos temas en agenda de la Asamblea Nacional, específicamente a esta Comisión de Economía y Finanzas, porque además un tema central, por allí comenzaron a escribir, bueno, temas del ALBA, las alianzas, mecanismos de integración, Parlamento Latinoamericano y bueno, algunas preguntas que quedaron por allí pendientes. Esperamos que nos acompañe nuevamente. Además, creo que a medida que avancen las discusiones, pues seguramente surgirán nuevas propuestas en cada uno de los temas económicos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Dair. El amor no se decreta. Así es la economía. La economía es una relación. Es compleja la economía. Es entre ambos y tiene que haber ese matrimonio que se pueda entender. Si se entienden y se llevan bien, es bienvenido. Bueno, que se entiendan, lo necesitamos. 7:56 minutos de la mañana, nos despedimos. Será hasta mañana, cuídense mucho, estará compartiendo mañana desde este estudio el señor Pedro Yajure. Hasta pronto.